algunos de los argumentos que ya se han expuesto por parte de algunos grupos, concretamente Unidas por Collado Villalba o Más Collado Villalba, son coincidentes con la opinión de este Grupo Municipal Socialista. Creo que, por dejar claras algunas cosas, no se propuso una adjudicación en el anterior pleno, sino una clasificación de ofertas que, por cierto, no quedaba suficientemente clara que se trajese en la propuesta que se rechazó al final. Y respecto a aquello no ha habido modificaciones significativas, ¿no?, más allá de que aparece el cuadro de clasificación, que entendemos que debía aparecer, y lo que sí que seguimos echando en falta es lo que solicitamos y que además se ampara en el artículo 150, creo recordar, de la Ley de Contratos, respecto a la necesidad o a la posibilidad que tiene el órgano de contratación, en este caso el Pleno, de solicitar informes del área del medio ambiente o de cualquier otro área de este municipio para fundamentar de alguna manera la decisión respecto a este contrato. Por lo tanto, entendemos que incluso nos surgen dudas sobre si debiera haberse votado o no. Si se trata de un acto reglado, probablemente a lo mejor hubiera bastado, esto yo no soy jurista, debieran ser los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que opinasen sobre ello. Igual hubiera bastado con dar cuenta, ¿no?, y que continuase el trámite, no lo sé. Pero, bueno, vamos a reservarnos el voto, una segunda intervención después de oír al resto de los grupos, pero las dudas que teníamos siguen persistiendo en nuestra mente. Gracias. Tiene la palabra el concejal de contratación. Sí, mire, lo que se decide en este punto es la estimación o no del recurso de reposición. Si no se estima el recurso de reposición, pues la decisión adoptada en el pleno de 3 de diciembre va para adelante. ¿Va para adelante? ¿Qué supone? Pues supone que hay que comunicar a los licitadores el resultado de la negativa, con los efectos que tiene, la posibilidad que tienen de interponer el recurso especial y, conforme al artículo 152, pues exigir las compensaciones económicas que les correspondan. Ustedes hablan de opiniones, pues, o sea, yo puedo entender que ustedes consideren que la articulación legal que realiza este concejal en el recurso de reposición constituye una opinión o una interpretación jurídica interesada. Pero ustedes obvian el informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento, que coincide con este concejal que les habla y que además les advierte muy severamente de las responsabilidades en las que se puede incurrir de perseverar bajo mi punto de vista, en una posición que no tiene justificación. Me quiero centrar en el recurso de reposición porque es lo que es este punto, y si al lugar a tratar el siguiente punto del orden del día, pues hablaremos allí de lo que tengamos que hablar. Pero, insisto, el informe jurídico que realiza Secretaría Municipal, o sea, la Secretaría General de este Ayuntamiento, el fedatario público de este Ayuntamiento, no es una opinión de parte, sino que es un informe del secretario de este Ayuntamiento con las responsabilidades y la imparcialidad que se le supone. Una imparcialidad que, desde luego, puede cuestionarse de cada uno de los miembros de este Pleno, pero del secretario de este Ayuntamiento, desde luego, me parece una temeridad, ¿no? Lo demás, pues lo demás estará avalado por la formación, la extensa formación jurídica de cada cual, ¿no? Y a las resultas de eso, pues cada uno pues somos mayores de edad, asumimos nuestras responsabilidades y, desde luego, pues poco más que decir. En relación con el recurso de reposición, la estimación pues permite el volver a traer a la consideración de este Pleno, por cuanto se anularía el acuerdo precedente, lo que constituye el siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra Mas Madrid. Sí. Buenos días de nuevo. A ver, sí que es verdad que lo que nos trajeron al anterior pleno, que ha salido el punto, que es el mismo que viene ahora, propuesta de clasificación de ofertas, requerimiento de documentación al licitador propuesto, bueno, pues nos trajeron para votar algo que no existía, que era la propuesta. O sea, la propuesta formal como tal, y esto es importante en derecho administrativo, no existía. No existía un documento que pusiera propuesta que se eleva al Pleno, sino que se infiere que, claro, la mesa termina su trabajo, barema a las empresas,
pero el documento formal de propuesta no estaba. Con lo cual, a nosotros nos trajeron a votar una cosa que no existía. Eso fue una de las cosas que dijimos también en su momento, que se echaba en falta eso. Luego había algunas dudas, algunas preguntas que tampoco se contestaron y que, bueno, ahora sí que existe un documento donde se hacen unas, bueno, se contesta a mí no me gusta cómo está, pero sobre todo porque no me termina, no es conciso en cuanto a las dudas, pero bueno, hay que reconocer que por lo menos hay un documento nuevo y que aparece la propuesta. Entonces, hay que tener en cuenta que en el anterior pleno, teniendo en cuenta que estamos hablando del contrato más importante que va a realizar esta ciudad en los próximos años y que va a comprometer las arcas públicas por 10 años, que además es un servicio esencial en la ciudad, pues hay que ser muy cuidadoso y hay que ser, digamos, exigir que estén todos los trámites formales y que los concejales, además, puedan votar con toda la información en la mano. Y si tienen dudas, porque evidentemente cada uno tiene la formación que tiene y que no todo el mundo está metido en temas medioambientales o en temas de ingenierías, bueno, pues están en su derecho de pedir aclaraciones a la mesa para que con esa información puedan tener los elementos necesarios para poder votar. En cuanto a lo del recurso, sí que existe, como se ha dicho, el informe del secretario, pero hay que recordar que quien interpreta las leyes en este país, en un Estado de Derecho, son los jueces. O sea, interpretaciones jurídicas pueden caber muchas, cada abogado puede tener una, incluso cada ciudadano, que también puede leerse las leyes. Entonces, yo en cuanto al recurso, hay algunas aseveraciones, me refiero en cuanto al recurso, no al informe, algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, sobre todo porque se habla de desistimiento, como bien se ha leído por parte de la concejala de Unidas por Collado Villalba, existen otras interpretaciones jurídicas que también caben y que, en cualquier caso, es un juez el que tiene que decir si la interpretación es una o es otra. Eso por ese lado. En cuanto a la estimación o desestimación, bueno, pues el secretario del Ayuntamiento, el secretario general del Ayuntamiento, bueno, considera que se admite el recurso porque interpreta que es así. Yo, como no soy juez, se ha estimado, se ha admitido a trámite, mejor dicho. No. Vale. Es que ahí hay el recurso de reposición no lleva informe del secretario. Es algo que se somete a la consideración, del Pleno. O sea, solo se admite o no se admite si la votación del Pleno es favorable, claro, o no se admite si es desfavorable. Sí que es verdad que en cuanto a la legitimación, y yo no soy especialista en esto porque no soy juez, podríamos hablar largo y tendido. Estamos hablando de un proceso de contratación sometido a un recurso especial de contratación. Cuando existe un recurso especial de contratación, hay interpretaciones que dicen que no caben otros recursos. Pero claro, eso quien lo tiene que decir es un juez. Entonces, ante la duda y teniendo en cuenta que estamos en una situación de un servicio esencial a la ciudad, desde luego nosotros vamos a actuar con responsabilidad. Como no vamos a entrar en el fondo jurídico, porque no es nuestra labor entrar en el fondo jurídico, nuestra posición de voto en este punto será abstenernos. Muchas gracias. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba para su posición de voto. No, Vox. Pero os habéis marcado posición de voto ya, ¿no? Vale, pues tiene la palabra Vox. Perdón, es verdad que ha dicho para la siguiente intervención. No importa. Bueno, yo entiendo que poner en duda la imparcialidad del secretario de esta corporación es una auténtica irresponsabilidad por parte del concejal. Por otro lado, desconozco también su categoría profesional como para
entender que haya podido haber algún tipo de imparcialidad en los documentos que nos han presentado. Por otro lado, en cuanto a la información de la que dice que ha carecido, efectivamente es responsabilidad, pero es responsabilidad suya, porque usted tenía la opción, todos los que no participaron en la mesa de contratación, tenían la opción de haber ido como oyentes y haberse informado debidamente, habida cuenta de que, como usted ha dicho, este es el contrato más importante del Ayuntamiento de Collado Villalba en los próximos años. Estamos hablando de un contrato de 70 millones de euros, que, como usted bien dice, es el más importante, y entiendo que si lo considera tan importante debería haberle dado una prioridad frente a cualquier otro tipo de actividad personal o con el municipio, cosa que no ha hecho. Entonces, simplemente era contestar a eso. Vamos a votaremos a favor de... Hombre, de ese tema ya hablamos ayer, señor Martín. Yo entiendo que los grupos municipales que están compuestos por una sola persona, el don de la ubicuidad no lo manejan. Entonces, muchos días tuvieron que estar y ellos optaron por estar en una comisión informativa para enterarse de un punto que iba al pleno del orden del día, que les podría parecer exactamente igual de interesantes, pero sí tiene razón en una cosa. Espera, que acabo. Sí que tiene razón en una cosa. Todos los puntos que vienen al pleno, absolutamente todos, se trate de lo que se trate, de un contrato tan importante como el de la basura, o de un punto tan liviano, por calificarlo de alguna manera, como la compatibilidad para el desempeño del cargo del personal del Ayuntamiento, llevan un informe jurídico. El informe jurídico siempre lo emite el secretario general del Ayuntamiento y su imparcialidad es la misma, por eso es un habilitado nacional, ya sea informando una incompatibilidad para desempeño de puesto de trabajo que el contrato o un recurso de reposición. Siempre se interpretan, hasta los jueces interpretan las leyes. Hasta los jueces, porque somos seres humanos y no tenemos capacidad de tener la verdad absoluta en nuestro poder. Es el secretario general del Ayuntamiento y tiene la credibilidad, la fiabilidad y la imparcialidad que le da su formación. Y esto es todo cuanto tenemos que decir al respecto. O sea, que todo este asunto al final acabe en que no estamos de acuerdo con lo que informa el fedatario público del Ayuntamiento. A lo mejor ese no es lo que, seguro que no es lo que quieren decir, yo estoy segura. Pero claro, todos los informes de una persona son la interpretación de esa persona, ya sea juez del Tribunal Constitucional